Bueno, en esta clase vamos a continuar un poco con lo que veníamos hablando de demografía de la clase pasada, así que por eso les decía que era importante que tengan bien claros todos esos conceptos que fuimos desarrollando. Esta vez nos vamos a centrar un poco en lo que es el análisis de todos los datos demográficos a través de una serie de instrumentos que vamos a ver ahora. En primer lugar, vamos a mencionar lo que son las tablas estadísticas, que son tablas o cuadros que nos presentan información ordenada. Esto no solamente aplica a la demografía, sino que es un instrumento que se puede utilizar de muchísimas formas, pero lo vamos a empezar a aplicar acá. La particularidad que tiene es que, bueno, nos presenta información ordenada, nos permite hacer análisis, sacar conclusiones de sus análisis e incluso hacer predicciones acerca del futuro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Eh, Hay que tener en cuenta que siempre deben tener un título que nos va a indicar, nos va a resumir qué información nos vamos a encontrar ahí, y tienen que indicar cuál es la fuente de la que sacan esa información. ¿A qué nos referimos con fuente? Nos referimos a el lugar del que se obtiene esa información, a el que arma el cuadro, dónde va a buscar esos datos. Es importante que esto esté porque no es lo mismo una fuente recontra confiable como puede ser un organismo del Estado, por ejemplo, yendo a un caso particular, pero sacamos información del INDEC. El INDEC es recontra confiable, pero bueno, si hablamos de población y sacamos información de un sitio cualquiera de internet, quizás no sea la información más confiable. Entonces lo que nos permite esta fuente es, bueno, poder verificar si esa información se pasó correctamente al cuadro, de dónde salió, de qué año es, etcétera, etcétera. En general, como en un montón de cosas, vamos a encontrar siempre el título en grande arriba y probablemente la fuente abajo de todo. Quizás en letra más pequeña o lo que fuera, pero separado del cuadro. Acá tenemos un ejemplo que es la evolución de la población en algunos departamentos de la provincia de Catamarca. No son datos relevantes que ustedes tengan que saber, simplemente lo usamos a manera de ejemplo. Entonces, nada, lo primero que vamos a buscar es acá. Tenemos el título, población del Censo Nacional de un departamento, de la provincia de Catamarca, año 2001-2010. Acá tenemos el cuadro con toda la información que está ordenada. Tenemos esta era la población en 2001 de cada uno de estos departamentos, esta era la población en 2010, y abajo de todo nos encontramos que tiene la fuente, que es la que hablábamos recién, que es el INDEC, que seguramente es la fuente más confiable que tenemos para... Y bueno, justamente dentro del INDEC vamos a tener que ir a los censos nacionales 2001 y 2010, que son los dos últimos que se realizaron en nuestro país. Y respecto a lo que hablábamos, por ejemplo, de análisis y conclusiones, nada, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, podemos ir departamento por departamento y fijarnos, bueno, cómo era la población en 2001, cómo era en 2010, si la población creció, si la población decreció. Probablemente sí, la población creció mucho. Por ejemplo, vamos a la capital, por ejemplo, y tenemos que la población creció relativamente bastante, y podemos intuir que capaz para 2020 la población haya crecido más o menos lo mismo. Podemos intuir un montón de cosas o podemos ir a buscar un montón de datos. Por ejemplo, si vemos que en alguno de los departamentos decreció, bueno, ahí nos va a generar la intriga de, bueno, ¿por qué decreció? Podemos ir a buscar todavía más información acerca de ese tema. Nada, en ese sentido nos permite hacer un montón de análisis en un montón de direcciones. Un tipo de información que nos puede interesar acerca de las poblaciones. Vamos a ver que la composición por edad va a formar parte importante de cómo es una sociedad, de cómo se estructura una sociedad. Básicamente, lo que nos permite distribuir por edades a la población es entender aproximadamente qué cantidad de población se encuentra en una edad de trabajar y qué población no. Acá para la estadística vamos a dividirlo en tres, primero dividiendo en si se considera que esas personas pueden estar trabajando, que son lo que sería la población activa, o si es más probable que no estén trabajando, que es la población pasiva. Estadísticamente lo dividimos la población pasiva transitoria, que se llama transitoria porque se supone que si bien ahora es pasiva, en un futuro pasaría a ser activa, que va desde 0 hasta los 14 años. La población efectivamente activa, que es la que se supone que está trabajando, que está participando de las actividades productivas,
Va a ser la población que va desde 15 hasta 65 años. Hay que aclarar que, sobre todo en el caso de Argentina, esto funciona más como una facilidad estadística porque la realidad es que es ilegal el trabajo de menores de 16 años. Entonces hay que tener en cuenta que si la situación fuese totalmente ideal, no tendríamos a nadie de menor de 16 años trabajando. Y después el tercer grupo es el de los pasivos definitivos, que son los mayores de 65 años, que se supone que deberían estar jubilados, digamos, y que son definitivos porque ya fueron activos y no lo van a volver a hacer, se supondría. Bueno, a esto que tenemos de la distribución, de la composición por edades de la población, le vamos a agregar lo que viene siendo la proporción, digamos, por sexo de la población, la estructura por sexo de la población, digamos, qué parte de esa población está compuesta por varones y qué parte de esa población está compuesta por mujeres, para llegar a lo que sería lo que llamamos la estructura demográfica. La estructura demográfica se representa en lo que quizás es el gráfico más utilizado en la demografía, o que más vamos a utilizar al menos nosotros para la demografía, que son las pirámides de población. Las pirámides de población son estos cuadros que nos separan por grupo de edad. Se fijan acá va de 5 en 5, en todos los gráficos va a ir de 5 en 5. Esto sería la edad de la población y este sería el porcentaje que compone esa determinada edad y ese determinado sexo. Entonces, cada una de estas barras, digamos, nos va a estar representando el porcentaje sobre el total de la población de ese grupito que está compuesto por una edad y un sexo. Por ejemplo, si vamos acá abajo de todo, tenemos que todo esto es la población entre 0 y 4 años. Pero si nos vamos en particular a este lado, vamos a ver, como tenemos acá en nuestro cuadro de referencias, que en este color sería la población de mujeres. Vemos que el 4,1% por ciento de la población está compuesto por mujeres de entre 0 y 4 años. Y siguiendo en el mismo grupo de edad, vemos que el 4,2% de la población está compuesto por varones de 0 a 4 años. Acá podemos ver claramente por qué decíamos que, por ejemplo, la población pasiva transitoria la consideramos de 0 hasta 14, porque básicamente sería considerar las primeras tres barritas desde 0 hasta 14. Entonces, si bien la realidad al menos debería reflejar otra cosa, nos resulta más fácil para el análisis de este dato en particular. Entonces, si quisiéramos separar a la población según estos grupos de edad que hablábamos, bueno, tendríamos que mirar estas tres primeras barritas hasta los 14 años para tener la población pasiva transitoria, desde esa misma barrita hasta esta de acá para tener lo que sería la población activa, y de acá para arriba lo que sería como la cima de la pirámide para lo que es la población pasiva definitiva. Evidentemente, todas las poblaciones van a tener una pirámide distinta, cada población, según lo que analicemos, va a tener una pirámide distinta, pero básicamente lo podemos dividir en tres tipos, digamos, a partir de los cuales vamos a poder analizar la natalidad, la mortalidad y la esperanza de vida de una población. Si se fijan, natalidad y mortalidad nos permite ver el crecimiento natural de la población. Entonces, si podemos estimar la natalidad y la mortalidad, podemos estimar si el crecimiento natural es positivo o negativo, o sea, en otras palabras, si la población está creciendo o decreciendo, teniendo en cuenta esos dos factores. Y también nos permite analizar un poco lo que es la esperanza de vida, que es algo que mencioné en el video anterior, que es básicamente un promedio de años que vive una persona de esa población. Evidentemente, una esperanza de vida alta sería lo más deseable. Acá tenemos entonces estos tres tipos de pirámides de los que hablábamos. Todas las pirámides que veamos van a tener algo similar a alguno de estos tres casos. El primero este es el de la pirámide progresiva. Se le dice progresiva porque si vamos desde abajo para arriba iría como de más grande a más chico. ¿Qué podemos ver en esta pirámide? Básicamente podemos ver eso que decíamos, una base muy ancha y una cima muy angosta. ¿Qué nos deja ver esto respecto a los factores que veníamos hablando? Bueno, nos permite ver que la natalidad evidentemente generalmente va a ser alta, va a ser bastante alta, pero que a la vez de toda esta población que nació, no mucha va a llegar a edades muy avanzadas, o sea que la esperanza de vida probablemente sea baja, probablemente haya una mortalidad alta. Esta es la pirámide característica de lo que son en general poblaciones jóvenes
jóvenes porque la mayoría de la población está en un rango de edad joven, digamos, y que a la vez suelen estar en crecimiento, porque si bien tienen una mortalidad alta, la natalidad es incluso superior. Entonces, si habíamos dicho que el crecimiento natural es la natalidad menos la mortalidad, estaríamos teniendo un valor alto, siendo que esta natalidad sea más alta que la mortalidad. En segundo lugar, tenemos nuestra quizás pirámide intermedia, que es lo que es la pirámide estable, que básicamente, si se fijan, tiene una proporción más o menos similar entre población adulta y población joven. En todo sentido va a ser más o menos un intermedio. Encontramos que la natalidad es moderada, quizás tendiendo a baja, o sea, tenemos una natalidad intermedia, y seguramente una mortalidad baja que nos permite que la esperanza de vida suba un poco en comparación con la pirámide progresiva, a la que llegaba muy poca población a edades adultas. Acá es un porcentaje un poco superior. Entonces tenemos que es una población que seguramente esté creciendo, que seguramente la natalidad sea mayor que la mortalidad, pero no tan rápidamente, no tan fuertemente como en la pirámide anterior. Porque bueno, si bien estaríamos teniendo una natalidad mayor a la mortalidad, no lo sería en la gran proporción que lo es en la pirámide progresiva. En tercer lugar tenemos acá la pirámide regresiva. Regresiva en su nombre básicamente nos estaría diciendo que es lo contrario a la pirámide progresiva, que tendríamos mayor cantidad, mayor proporción de gente adulta que de gente joven. Nos encontramos en general, si se fijan acá en la base, con poca población joven, o sea que tenemos una natalidad bastante baja. Con natalidad estamos hablando obviamente de la cantidad de nacimientos, hay pocos nacimientos en general. Y una mortalidad que a la vez es baja, ¿no? Porque nos permite que haya un porcentaje alto de gente bastante adulta, entonces tenemos una esperanza de vida alta, una mortalidad baja. Y se trata entonces de poblaciones con un crecimiento bastante bajo porque si bien tienen una mortalidad baja, una esperanza de vida alta, a la vez no hay muchos nacimientos, entonces aunque se muera poca gente, no está naciendo mucha gente. Entonces son poblaciones que o crecen muy poco o no crecen o incluso que tienen más mortalidad que natalidad, entonces serían poblaciones en decrecimiento, que están disminuyendo progresivamente su población. Pero de todas formas, quizás la pirámide regresiva es la que uno más querría tener, digamos, porque tiene una esperanza de vida muy alta, la gente vive mucho, la mortalidad es baja, quizás tenga que ver con que tiene sistemas de salud muy buenos, por ejemplo, entonces la gente puede vivir muchos años. Caso contrario, la pirámide progresiva, donde se están produciendo muchos nacimientos, pero a la vez se están produciendo una mortalidad importantísima que no permite que la esperanza de vida sea alta, que hace que muy poca gente llegue a edades muy avanzadas. Pero en contraposición es probable que la pirámide regresiva tenga el problema de que la población esté disminuyendo, lo cual progresivamente, si bien quizás en un principio no sea a un nivel muy importante, que la población disminuya también puede llegar a ser un problema. Bien, entonces volviendo un poco a nuestra pirámide anterior, que es la primera que vimos, nada, como siempre, como en una tabla estadística, incluso como en un mapa, lo primero que vamos a buscar es, bueno, título, las referencias que podamos tener, en este caso, como en las tablas estadísticas, vamos a tener que ver que sea una fuente confiable, que evidentemente acá, como decíamos, es el INDEC, es el Censo Nacional, o sea que es una fuente recontra importante y recontra confiable. Y en este caso podemos ver que a la que más se asimila de las pirámides que vimos es a la intermedia, a la pirámide estable, ¿no? Porque si bien no hay una cuestión regresiva de que hay muchísimos adultos en comparación con jóvenes, tampoco tenemos esa cosa de que hay una población joven muy importante y que va descendiendo progresivamente. Acá tenemos claramente mayoría de población, quizás entre los 10 y los 40, 45 años. Entonces podemos hablar que la pirámide de la Argentina es estable. Evidentemente hay que tener en cuenta que acá los factores que analizamos tienen solamente que ver con eso, con el crecimiento natural, con la esperanza de vida, y no tanto con otros factores externos como pueden ser las migraciones, por ejemplo, que si bien tiene la posibilidad, algunos factores externos, de alterar las pirámides poblacionales, en los casos en los que consideramos que no lo hacen, podemos hacer todos estos análisis.